Asesores de Maduro contactaron a Estados Unidos para lograr un acuerdo. Un senador estadounidense dijo en una entrevista que los asesores de Nicolás Maduro habían intentado ponerse en contacto con la administración de Donald Trump para llegar a un acuerdo, pero eso fue rechazado. Según el senador Marco Rubio, luego de la crisis en Venezuela, la situación empeoró hace 2 meses. El opositor Juan Guaidó desafiaría a Nicolás Maduro. Importantes asesores del mandatario dijeron que se habían puesto en contacto con Estados Unidos. Rubio, un senador republicano de Florida que influye en la política estadounidense en América Latina, dijo en una entrevista telefónica que el gobierno de Donald Trump rechazó las reuniones porque no confiaba en las autoridades venezolanas. No hay una figura importante en el régimen que no haya sido contactada para llegar a un acuerdo, dijo Rubio. El gobierno de Donald Trump rechazó las ofertas del mandatario y otras naciones para mediar entre Maduro y Guaidó, diciendo que no pagó nada. El enviado especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, de la U para Venezuela, se reunió varias veces con el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, pero dijo que sus conversaciones estaban limitadas a garantizar el personal de Estados Unidos, quien finalmente salió del país. Estaba a salvo. El senador dijo que la presión actual sobre el régimen de Maduro, 50 países liderados por Estados Unidos han reconocido al señor Guaidó como un legítimo jefe de gobierno y que tarde o temprano daría frutos. Los incentivos para los fieles comenzarán a declinar rápidamente, dijo. No pueden movilizarse y están cada vez más aislados. Mientras expresaba su confianza en el éxito final de la presión ejercida, Rubio reconoció que los familiares de Maduro, especialmente los comandantes militares, permanecían a su lado, no fuera que estuviera en prisión si el presidente caía. Guaidó y otras figuras de la oposición les aseguraron que si desertaban no serían procesados, pero no les creían. Anteriormente Rubio había dicho que el secuestro de Roberto Marrero, jefe de la oficina del presidente interino de Venezuela, podría indicar el inicio de los esfuerzos para arrestar a Juan Guaidó. Por otro lado, Nicolás Maduro dijo que Rusia enviaría medicamentos a Venezuela la próxima semana. Nicolás Maduro acusó al gobierno de Estados Unidos de retener $5 millones que se usarían para comprar productos para la fabricación de medicamentos, informó la red de noticias Telesur. Se están haciendo enormes esfuerzos para garantizar que la salud gratuita y de calidad llegue a todos y para superar toda la agresión del gobierno de Donald Trump. Nos secuestraron $5 millones para comprar medicamentos en todo el mundo, dijo el mandatario. Maduro dijo que Venezuela debe cubrir al menos el 70% de las necesidades internas en términos de ingredientes activos y equipo médico quirúrgico. También anunció que la próxima semana vendría a Venezuela varias toneladas de medicamentos e ingredientes activos de Rusia. También hizo hincapié en que lanzaría un plan para la producción, distribución e importación de medicamentos con la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, Maduro aseguró que el gobierno ruso enviaría la próxima semana nuevos envíos de medicamentos e ingredientes activos al país caribeño, que está experimentando una grave escasez de medicamentos y alimentos. El líder chavista no dijo cuántos medicamentos o qué modo ocurriría en el país. En febrero pasado, Rusia envió 300 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, justo cuando la oposición exigía donaciones recolectadas en las fronteras de la nación petrolera. Venezuela, el país con las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta, está sufriendo una grave crisis económica que está causando una escasez de alimentos y medicamentos. Crisis en Venezuela. Detienen y acusan de terrorismo a Roberto Marrero, mano derecha de Juan Guaidó. Los servicios de inteligencia de Venezuela arrestaron a Roberto Marrero, confidente del líder opositor Juan Guaidó, a quien las autoridades han acusado de pertenecer a una célula terrorista. El ministro del Interior Néstor Reverol confirmó el arresto unas horas después de haber sido denunciado por los opositores. Reverol dijo que Marrero fue arrestado por su presunta participación en una célula terrorista que estaba planeando una serie de ataques selectivos. Para hacer esto, habría contratado a mercenarios colombianos y centroamericanos para atacar las vidas de líderes políticos, oficiales del ejército y magistrados del TSG, y para cometer actos de sabotaje de los servicios públicos para crear un caos en la sociedad bolivariana. Quiero que quede claro que el gobierno bolivariano y revolucionario del gobierno venezolano no se detendrá para luchar contra los grupos terroristas, para llevarlos a la cárcel. No es política, sino terrorismo,
Dijo Maduro al canal obligatorio de radio y televisión La Voluntad Popular. El partido de Marrero y Guaidó dijo que la detención sonará la alarma del país y de la comunidad internacional contra Maduro. El diputado de la oposición venezolana, Sergio Vergara, también denunció el hecho de que agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano SEBIN han depositado armas durante su redada en su casa. Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como el presidente a cargo legítimo de Venezuela en unos 50 países, designó a Marrero como jefe de oficina. Marrero es considerado el hombre más cercano al líder de la oposición. Unas horas antes de la declaración de Reverol, Guaidó solicitó a Twitter el lanzamiento inmediato de su colaborador. Dado que no pueden tomar al presidente a cargo, están buscando a los más cercanos, dijo Guaidó a los medios el jueves. La detención del propio Guaidó es una posibilidad en el medio ambiente después de que el fiscal haya tomado medidas preventivas contra él, como la prohibición de salir del país, que el líder de la oposición no ha respetado. Hace unos días también se abrió una investigación por su presunta participación en el apagón total que dejó a gran parte de Venezuela sin luz durante varios días y que el gobierno de Maduro llamó sabotaje. Ninguna de las agencias de seguridad controladas por el gobierno se atrevió a arrestarme, dijo Guaidó en una reciente entrevista con la BBC. Mike Pompeo, el secretario de Estados Unidos, el país que apoya a Guaidó, condenó la cuenta de Twitter del arresto de Marrero y pidió su liberación inmediata. El gobierno de Donald Trump amenazó al gobierno de Maduro con consecuencias si algo le sucediera a Guaidó o a sus asesores cercanos. En enero, el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, escribió en Twitter: cualquier acto de violencia e intimidación contra el personal diplomático de los Estados Unidos, contra el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o contra la Asamblea sería un asalto al poder. El jueves, el enviado especial de los Estados Unidos a Venezuela, Elliot Abrams, dijo que habría consecuencias, que describió como inmediatas y dolorosas debido al arresto de Marrero. En una conferencia de prensa, Abrams nombró a las 5 personas que, según Washington, participaron en el arresto: la jueza Carol Padilla y los fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, y agentes de SEBIN, Dani Contreras y Ángel Flores. Habrá consecuencias para la gente que nominó y habrá más presión, dijo Abrams, quien dijo que Washington ya estaba considerando aumentar las sanciones contra el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro aprenderá que estos son eventos que tienen resultados inmediatos y difíciles, dijo. Los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Chile, Carlos Holmes Trujillo y Roberto Ampuero, han expresado su condena. Los dos países también reconocen a Guaidó como presidente. Marrero es uno de los líderes del Partido Popular Voluntad, liderado por Leopoldo López, quien está bajo arresto domiciliario y condenado a 14 años de prisión por fomentar actos de violencia durante las protestas de Maduro en 2014. De hecho, fue uno de los fundadores de un partido que ahora lidera la estrategia de la oposición y al que también pertenece Guaidó. Marrero es uno de los abogados de López, quien niega los cargos que se le imputan, y agencias como Amnistía Internacional lo consideran un preso político. López juega un papel clave en el contexto político actual en Venezuela y en el desafío de la oposición al gobierno de Maduro, como mentor de Guaidó y por defender siempre decisiones radicales como la del 23 de enero, durante la proclamación de Guaidó presidente a cargo. Este es un ataque a Juan Guaidó, dijo la BBC Mundo Juan Andrés Mejía, durante el análisis de la detención de Marrero, quien no es miembro del Parlamento, por la cual no goza de inmunidad parlamentaria. Guaidó lo designó como jefe de la oficina a su cargo de presidente interino de Venezuela. Son los ojos de López en la calle, siempre al lado de Guaidó, que también creció políticamente con López. Es un gran operador político, el político de la voluntad popular, dijo el diputado Luis Florido, amigo de Marrero y ex miembro del partido, recientemente liberado debido a desacuerdos con López. Florido enfatiza que en su papel de operador, Marrero también habló con Chávez. Es el brazo derecho de Guaidó, confirma Florido. Él fue quien dirigió todo el proceso político para que Guaidó llegara allí. Siempre protegió a Guaidó, agregó. Durante los 2 meses de Guaidó como presidente interino, Marrero, evangélico, lo acompañó en su gira por varios países de América Latina, así como durante su reciente viaje al interior del país. Incluso desempeñó el papel de enlace para coordinar las numerosas solicitudes de entrevistas de todo el mundo para hablar con Guaidó, un joven de 35 años que de repente se convirtió en el líder de la oposición.
Marrero, un experimentado operador político, siempre estuvo a su lado.